Hola muchachos, esperando que todas ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, entonces, nos abarcaremos en un nuevo tema, un tema quizás supremamente importante, y más aún cuando quizás muchas veces en la misma radio o en televisión, pues nos disponen o nos predisponen ciertas características, por ejemplo, frente al estudio de algo. En ese sentido, muchachas, pues quisiera decirles unas cuantas palabras frente a, digamos, a la utilidad del estudio. Y es que, en definitiva, el ser humano lleva 10.000 años existiendo, creando historia. Y esa historia, pues, nos ha venido transmitida de generación en generación a través de pequeños y grandes grupos culturales y también de grandes grupos sociales. Esos grupos que comienzan, como lo hemos visto a lo largo de estas clases, comienzan en la familia, pues también se van consolidando y se van formando hasta mostrarse como algo supremamente importante para poder entender al mismo ser humano. No podríamos entender al ser humano sin el funcionamiento o sin entender cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo actuamos en definitiva. Y es que a pesar de que muchos de nosotros podamos pensar distinto, tener eh, corrientes ideológicas, políticas, sociales distintas o incluso religiones distintas, pues en definitiva todo eso nos va llevando a lo mismo, y es que somos humanos. Y esa humanidad tan difícil muchas veces de entender, tan difícil muchas veces de tratar, pues es la que se consolida y la que nos va mostrando que todos tenemos unas cosas en común. Y digamos que esa común unión, esa comunión, esa comunidad, pues es justamente entonces también la que nos permite afrontar grandes retos. Y en ese orden de ideas, el ser humano, a pesar de ser una raza bastante compleja de entender, porque no seguimos, digamos que los pasos naturales, o no seguimos el orden ni el ciclo natural de la vida que muchos otros animales siguen, aún así somos capaces nosotros de agruparnos para crear grandes cosas. La ciudad es una de ellas. Construir ciudadanía, construir un grupo de personas que son capaces de trabajar por algo en común, es un gran invento, es un gran avance, es un gran logro de la humanidad. Y ese logro se da juntando todos los saberes disponibles en la sociedad, desde aquellos que en muchas ocasiones fueron vistos como innecesarios, conocimientos quizás como la matemática, quizás como la física o como la química, que eran simples experimentos, simples, digamos que ansias que se tenían para encontrar un artefacto mágico, por ejemplo, las tan ansiadas piedras filosofales y aquellas, digamos, búsquedas alquímicas que se daban en la Edad Media queriendo tener un control más grande sobre la vida, un control mayor, hasta esas ciencias que antiguamente eran supremamente necesarias y supremamente, digamos, importantes, como la teología y la filosofía, que marcaban el rumbo y el quehacer de todas las personas. El estudio de Dios y el estudio del ser humano, de las cosas que nos hacen humanos, pues en definitiva marcaron grandes cotas en la historia humana. Es por eso que también entendiendo la misma ciclicidad, el mismo, digamos, los mismos periodos por los que pasa la historia y que en muchas ocasiones se repiten, como ya algunos pensadores lo han dicho, pues vemos que aquello que quizás era en un momento despreciado o esas ciencias que eran despreciadas en algún momento, luego tomaron una gran relevancia y hoy por hoy podemos ver que la matemática, la física, la química, aquellas ciencias exactas se han tornado en una, digamos, parte fundamental, si es que nunca
lo ha sido, que me atrevería a decir siempre lo ha sido, pero quizás muchas veces no se veía como algo primordial, sino simplemente como un servicio al estudio de algo, como una técnica, un algo para hacer. Pero hoy en día esas ciencias que antes eran quizás despreciadas o menospreciadas, pues han tomado mucha relevancia. Y las ciencias que eran muy relevantes, como la filosofía, la teología, pues han venido jugando unos papeles cada vez más bajos, unos papeles, digamos, que sin tanta trascendencia como la tuvieron en algunos periodos históricos. Y eso es normal. Normal es que todo vaya cambiando y en ese devenir, en ese transcurrir de las cosas, pues se vayan, digamos que tornando antiguas las cosas nuevas y que las cosas nuevas se vayan tornando antiguas. En ese orden de ideas, es importante reconocer y recordar que la historia de la religión es la historia también de la humanidad. Entender el transcurso de la historia es entender el transcurso del pensamiento humano. Y dentro de ese pensamiento, en cualquier sociedad que queramos estudiar, pues vamos a encontrar un fenómeno religioso, un fenómeno, digamos, que no se separa de ningún ser humano. Todos nosotros tenemos necesidad y todos nosotros sentimos en algún momento un impulso religioso. Llámese a la religión que se llame, sea cristianismo, judaísmo, islam, shintoísmo, un montón de religiones que hay en el mundo. Pues bien, bueno, religión, llámese dinero también, por supuesto. Es una de las grandes religiones que hoy por hoy están presentes en el mundo. Y eso, muchachas, pues me hace justamente recordarles o me hace querer hablarles un poco de qué es eso de religión o de entender qué es esa palabra religión, muchas veces tan mal interpretada. En muchas ocasiones también pues por culpa de nosotros mismos, de los que la enseñamos. La religión no es otra cosa sino el estudio de cómo el ser humano se religa, se une a otras cosas. Justamente es allí donde tenemos que buscar las raíces de la palabra religión. Viene de aquella que se une, que se junta a otra cosa. Y todos los seres humanos nos unimos o nos juntamos a algo. Todos los seres humanos buscamos una confianza, buscamos unos elementos que nos permitan de alguna manera poder entonces entender y comprender el mundo. Esos elementos son elementos religiosos y entonces nuestra madre puede convertirse en un elemento religioso, en el sentido en que en ella buscamos religarnos, unirnos a ella para que nos brinde una seguridad. E incluso en muchas ocasiones a nuestra madre le tenemos fe, en el sentido en que creemos fervientemente en lo que ella nos dice, e incluso en muchas ocasiones lo hacemos sin medir las consecuencias. Y si mamá en algún momento nos dice salte que yo lo agarro, pues uno se tira, ¿cierto? Se da ese salto al vacío que en definitiva es una expresión de la fe. Cuando nosotros tenemos fe en lo que usted tenga fe, en lo que usted crea, pues usted hace salto, ¿cierto? Justamente la fe es eso, es usted creer sin haber visto, es usted, es tener la certeza, la seguridad de que algo le ha de escuchar o le ha de recibir en brazos, así como su madre le ha de recibir cuando le diga salte que yo le agarro. Entonces vamos a lo largo de nuestra vida teniendo un montón de experiencias religiosas, con nuestra madre, con el dinero, por supuesto, que nos brinda seguridad y que nos dice si tiene dinero va a estar bien en la vida, si tiene dinero estará seguro. Y nos vamos por la vida creyendo que el dinero nos brinda seguridad y nos brinda certeza y creemos ciegamente en él. Tanto que en muchas ocasiones lo buscamos de una manera tan desesperada que terminamos, digamos que haciendo cosas que no creíamos posibles
o incluso pasando por encima de otras personas para poder conseguirlo, porque lo consideramos una gran, digamos que, herramienta, un gran mm, elemento que nos permite sostenernos, afianzarnos en algo. En ese orden de ideas, pues la religión, muchachas, no es estudiar el cristianismo, no es estudiar el judaísmo, no es estudiar el islam, esas tres grandes religiones, pero tampoco lo priva. ¿En qué sentido? En el sentido en que estudiar religión es estudiar, como les decía antes, el pensamiento humano, es estudiar la cultura humana. Y nuestra cultura, por ejemplo, está completamente permeada y rodeada de un ambiente cristiano. Si lo quieren incluso ampliar, está permeada por un ambiente judeocristiano. Solo es que ustedes salgan a la calle para mirar a una señorita, por ejemplo, que lleve su cabello descubierto, o en algunos colegios que estén las señoritas estudiando con los caballeros, por ejemplo, o que se pueda consumir todo tipo de carne sin mayor reparo, salvo en algunas fechas especiales y dependiendo de unas religiones. Eso nos dice entonces que estamos en un ambiente cristiano, porque cuando salimos de estos, digamos, de nuestro territorio, de nuestra cultura cristiana, y miramos a nuestro alrededor en otros países, pues nos damos cuenta que eso que consideramos normal no lo es tanto. El que una dama ande con su cabello descubierto no es tan normal en otras religiones. El que usted pueda consumir cualquier tipo de carne no es tan normal en otras religiones. El que usted pueda convivir sin mayor reparo con una mujer, con un hombre, dependiendo pues su pareja, no es tan normal en otras religiones y por ende en otras culturas, en otras formas de pensamiento. Cuando comenzamos a analizar eso, nos damos cuenta de la importancia de entender y de conocer el ámbito religioso, porque justamente aún muchas personas, más del 70% de la población mundial, aún basa algo de su vida o su vida completa en creencias que son denominadas religiosas. Y aquellos que se, digamos, predican no religiosos, también tienen creencias religiosas. Será quizás no la religión oficial cristiana, será quizás no la religión judía, será quizás no la religión musulmana, pero quizás su religión sea el dinero, o quizás su religión sea creer en el sol, creer en las energías, creer en los chakras. Entonces todos los seres humanos tenemos necesidad de creer y todos creemos y vamos formando, digamos que nuestros sistemas de pensamiento y desde allí es desde donde construimos nuestra propia forma de entender y de ver el mundo. Justamente desde ahí es desde donde quiero que comencemos a analizar la importancia de la religión en la clase de hoy. Y es que recuerden que el tema nos habla de construir un nuevo orden o construir un orden internacional. Y ese orden internacional, esa, digamos, unión de todos los seres humanos, es muy difícil de llevar a cabo. Y es supremamente difícil de llevar a cabo porque justamente una de las grandes barreras es la barrera cultural. En otras palabras, no todos los seres humanos vivimos de la misma forma, hablamos de la misma forma, pensamos de la misma forma y más aún, creemos en lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, hay división en los seres humanos. Y esas divisiones que son normales y propias del ser humano, pues también nos hablan de una serie de cosas, de una serie de herramientas que nos van a permitir entender más al otro. Y una de esas herramientas supremamente importantes es la religión. Un gran teólogo, un gran, digamos, estudioso de las religiones, Hans King,
pues justamente planteaba un proyecto que se llamaba la ética mundial. Y ese proyecto pues nacía con la pregunta de ¿es posible la supervivencia de la humanidad y de las naciones sin que haya verdaderamente una paz, una ética mundial? Y es que lo que vemos es que en medio de las crisis políticas, de los desastres, de la economía que cada vez es más endeble, incluso en nuestras propias realidades y en nuestros contextos, pues sí que cobra bastante importancia pensar en una ética mundial, o sea, en una forma en la que los seres humanos nos ayudemos entre sí, olvidando muchas veces las barreras, incluso artificiales, que construimos, o barreras naturales que construimos los seres humanos. Eso que no nos permite entender que el otro también es un humano, eso que no nos permite ver en el otro a un compañero, a un amigo, a alguien con quien puedo construir. Y eso, entonces, pues digamos que ese problema justamente se aborda desde unos postulados, desde unas ideas. La primera idea es que no habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Miren los conflictos en Oriente Medio, por ejemplo, cuando de pronto prendemos las noticias y vemos que en la franja de Gaza los judíos atacan a los palestinos. Pues en esos momentos estamos justamente viendo la importancia que hay en que entre las naciones y entre esas religiones haya paz. Pero si no hay paz entre las religiones, no podemos pensar que exista una paz entre las naciones. Y luego aún, pues entonces no podrá haber paz en las religiones si no hay diálogo entre ellas. Si no encontramos algo que nos ayude a descubrir en la religión de mi vecino, en la religión mía, en la religión de mi compañera, en la religión de las otras personas, o sea, en sus formas de entender el mundo, que al final eso es la religión, una forma de entender el mundo. Si no entendemos que podemos dialogar con el otro a pesar de que él piense distinto, no podrá haber paz. Y no habrá paz porque no hay diálogo, porque no nos entendemos, si no ponemos, digamos que unos estándares globales, unos estándares en los que todos los seres humanos nos podamos entender o en los que todos los seres humanos podamos llegar como un acuerdo. Y esos acuerdos justamente se llegan o se, digamos, se tienen la opción de llegar a ellos desde las religiones. Entonces, cuando nosotros podemos entender que la religión es uno de los grandes puentes para que el ser humano crea y construya esa anhelada paz, no solo de un territorio, sino en todo el mundo, es cuando comenzamos a mirar que estudiar y comprender el pensamiento religioso del ser humano es algo supremamente importante. Solo desde allí podremos entonces visualizar verdaderamente el futuro. Solo cuando los seres humanos seamos capaces de entender la importancia que tiene el pensamiento religioso para la construcción de la paz, vamos a poder darle la importancia o vamos a poder darle de nuevo la importancia que se le dio al pensamiento religioso. Pero eso solo lo podemos lograr, muchachas, en la medida en la que somos capaces de entender que la religión va más allá de rezar un Padre Nuestro, que la religión va más allá de darse su bendición, sea la religión que sea, de entender que la religión verdaderamente es un conglomerado de cosas inherentes al ser humano y que todos los seres humanos, como decía un pensador en la antigüedad, el ser humano es un animal religioso. En la medida en que entendemos que somos animales religiosos, o sea, que nos unimos a otros seres humanos, que nos unimos a otras formas de pensar, a otros elementos. El ser humano tiene la capacidad maravillosa de amar cosas que quizás nos parezcan incluso descabelladas, o le damos sentido a las cosas. Somos animales
que le damos sentido a las cosas. Y entonces una compañera me regaló un lapicero y ese es el lapicero que yo quiero, ese es el lapicero que me gusta porque me lo regaló mi compañera y porque es mi mejor amiga. Y aunque cumple la misma función que cualquier otro lapicero, ese es especial. Ese sentimiento, esa capacidad que tienen los seres humanos para llenar de emociones las cosas, es un sentimiento que desde la religión se explica y se expresa muy bien. Por eso entonces, si queremos verdaderamente construir, digamos que un pensamiento mundial, un pensamiento que nos permita tumbar las grandes diferencias que hay en la humanidad, tenemos que comenzar por entender y por darle la importancia a la religión en nuestras vidas. Solo desde allí podremos comprender cómo piensa el otro, podremos ponernos más fácil en el lugar del otro. De ahí que decir justamente que la religión es verdaderamente algo que puede tender puentes, si lo comprendemos, si lo analizamos bien, es lo que quiero que comencemos a hacer desde el día de hoy y también obviamente a practicar. Cuando practicamos esa, digamos, forma de entender al otro, cuando somos capaces de salirnos de nuestras propias ideologías para escuchar y pensar la de los demás, es cuando verdaderamente estamos profundizando en el sentido último de la religión. Cuando somos capaces entonces de saber por qué el otro cree lo que cree y piensa lo que piensa y dice lo que dice, es cuando verdaderamente vamos a poder llegar a conclusiones y a acuerdos comunes. Entonces, el día de hoy, muchachas, la invitación es muy sencilla, a que comencemos a darle la importancia que tiene el estudio de la religión y a que comencemos a ver que verdaderamente desde allí es desde donde podremos tener un espacio privilegiado para comprender y entender todo el mundo. Espero pues que les haya quedado claro y que lo podamos comenzar a hacer desde hoy para que verdaderamente podamos aspirar a una ética y una paz mundial. Cuídense mucho, muchachas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Que estén muy bien.